En un giro dramático de los acontecimientos, Estados Unidos ha reconocido oficialmente al candidato de la oposición, Edmundo González, como el verdadero vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela, a pesar de que el gobierno declaró vencedor a Nicolás Maduro. Con pruebas abrumadoras de fraude electoral y la presión internacional en aumento, ¿podría ser este el comienzo de una nueva era para Venezuela? Los días previos a las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio estuvieron marcados por una gran tensión y expectación. La gente estaba ansiosa por un cambio tras años de agitación económica y política bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. A medida que se acercaba el día de las elecciones, la oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, reunió a sus partidarios, haciendo hincapié en la necesidad de un proceso de votación justo y transparente. El día de las elecciones, el ambiente estaba cargado de esperanza y aprensión. Los votantes acudieron en masa, con la esperanza de que sus voces fueran escuchadas. El proceso de votación, aunque empañado por fallos técnicos y denuncias de intimidación, se desarrolló a lo largo del día. Cada máquina de votación electrónica imprimió hojas de recuento tras el cierre de las urnas, que resultaron cruciales tras las elecciones, cuando el Consejo Electoral, controlado por el gobierno, declaró vencedor a Maduro. La oposición impugnó rápidamente los resultados. Afirmaron haber obtenido más de 2/3 de las actas de escrutinio, lo que, según ellos, demostraba que González había ganado las elecciones. El punto de inflexión en las reñidas elecciones presidenciales venezolanas se produjo cuando Estados Unidos intervino con una postura audaz y decisiva. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, saltó a los titulares al reconocer oficialmente a Edmundo González como legítimo vencedor de las elecciones. La declaración de Blinken fue clara y firme. Sin dejar lugar a ambigüedades, destacó que había pruebas abrumadoras que apoyaban la victoria de González, lo que contradecía claramente los resultados anunciados por las autoridades electorales venezolanas, que habían declarado ganador a Nicolás Maduro. La declaración de Blinken no era una mera formalidad, tenía un peso y unas implicaciones significativas. Señaló que las pruebas de la victoria de González no solo eran claras para el gobierno estadounidense, sino también para el pueblo venezolano, que había acudido en masa a votar. Según Blinken, estas pruebas incluían datos detallados y verificables del proceso de votación que indicaban que González había obtenido la mayoría de los votos. Este reconocimiento no fue solo un gesto diplomático, fue un desafío directo al régimen de Maduro y su control sobre el proceso electoral. La frase «pruebas abrumadoras», utilizada por Blinken, fue especialmente contundente. Sugiere que las pruebas de la victoria de González eran tan sustanciales y convincentes que no podían ser ignoradas o descartadas. Estas pruebas incluían probablemente las hojas de recuento de las máquinas de votación electrónicas, los relatos de testigos presenciales y quizás incluso informes internos de los observadores electorales. Al destacar esto, Blinken subrayaba la legitimidad de la victoria de González y llamaba la atención sobre las discrepancias en los resultados oficiales anunciados por el gobierno de Maduro. Este reconocimiento estadounidense fue algo más que un movimiento simbólico. Fue un golpe significativo a la reivindicación de Maduro al poder y añadió una nueva dimensión a la crisis política en Venezuela. Envió un mensaje contundente a la comunidad internacional y al pueblo venezolano de que Estados Unidos estaba firmemente del lado de la democracia y la transparencia. Este acto de reconocimiento por parte de una de las naciones más poderosas del mundo no solo amplificó la legitimidad de la victoria de González, sino que también intensificó la presión sobre el gobierno de Maduro para que hiciera públicos los verdaderos datos de la votación y respetara la voluntad del pueblo. Edmundo González y María Corina Machado no se conformaron con que los resultados oficiales se mantuvieran sin luchar.
presentaron alegaciones contundentes y pruebas sustanciales para demostrar que González había ganado la mayoría de los votos en las recientes elecciones presidenciales. Su determinación y su clara presentación de pruebas añadieron un importante elemento al drama político que vive Venezuela. La principal prueba de González y Machado eran las hojas de recuento de las máquinas de votación electrónicas utilizadas durante las elecciones. Estas hojas de recuento, impresas directamente tras el cierre de las urnas, registraban los votos reales emitidos en cada colegio electoral. Los líderes de la oposición argumentaron que estas hojas mostraban a González como claro vencedor. Consiguieron más de 2/3 de estas actas, que, según ellos, demostraban inequívocamente que González había obtenido la mayoría de los votos. Estos datos contradecían los resultados anunciados por el Consejo Electoral, controlado por el gobierno, que había declarado vencedor a Nicolás Maduro. No se puede exagerar la importancia de estas actas. En unas elecciones empañadas por acusaciones de fraude y manipulación, estas hojas representaban un registro tangible y verificable de la elección de los votantes. Cada hoja era una instantánea de los votos en un colegio electoral concreto, y en conjunto ofrecían una imagen del verdadero resultado de las elecciones. Al exhibir estas hojas de recuento, González y Machado estaban esencialmente sosteniendo un espejo frente al proceso electoral, revelando discrepancias y desafiando la narrativa oficial presentada por el gobierno de Maduro. González y Machado no se limitaron a presentar las actas, sino que también instaron a sus seguidores y a la comunidad internacional a examinar estas pruebas. Argumentaron que si se publicaban y verificaban los datos completos, quedaría claro que Maduro había perdido las elecciones. Este llamamiento a la transparencia y la verificación tuvo eco en muchas personas, tanto dentro de Venezuela como a escala internacional, que desconfiaban de la gestión de las elecciones por parte del gobierno. La presentación de las actas por parte de la oposición añadió legitimidad a sus reclamaciones y galvanizó a sus partidarios. También ejerció una presión significativa sobre el gobierno de Maduro para que se sincerara y publicara los datos completos de la votación. Las pruebas aportadas por González y Machado se convirtieron en la piedra angular de su argumento, subrayando la necesidad de verificación imparcial y transparencia en el proceso electoral. Los esfuerzos diplomáticos de Brasil, Colombia y México desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del drama. Estos países entablaron un diálogo continuo con la administración de Maduro, instándole a publicar los resultados de las votaciones y a permitir una verificación imparcial. Los líderes de estas naciones, incluidos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hicieron hincapié en que la transparencia era esencial para resolver la crisis. A pesar de no proporcionar detalles de sus discusiones entre bastidores, emitieron una declaración conjunta en la que pedían la publicación rápida y pública de los datos detallados de las votaciones. Sus acciones subrayaron la importancia de la solidaridad regional en la defensa de los principios democráticos. La respuesta de Maduro a los resultados electorales fue rápida y severa. Pidió al más alto tribunal de Venezuela que realizara una auditoría de las elecciones, una medida que fue inmediatamente criticada por los observadores extranjeros, debido a los estrechos vínculos del tribunal con el gobierno. El tribunal aceptó la petición de Maduro y convocó a los candidatos presidenciales a comparecer ante los magistrados. Mientras tanto, el gobierno reprimió a los partidarios de la oposición, arrestando a cientos de manifestantes y deteniendo a figuras clave de la oposición. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron múltiples muertes y detenciones generalizadas, poniendo de relieve las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Maduro para mantener el control. La reacción de la comunidad internacional fue fundamental tras las controvertidas elecciones. Líderes mundiales y organizaciones de derechos humanos pidieron una verificación independiente de los resultados electorales.
hicieron hincapié en que debía respetarse el principio de soberanía popular y que solo mediante una verificación imparcial podría honrarse la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Estos llamamientos a la transparencia ejercieron una presión adicional sobre el gobierno de Maduro y subrayaron el compromiso internacional de apoyar los procesos democráticos en Venezuela. Las protestas públicas estallaron en toda Venezuela tras el anuncio de la victoria de Maduro. Miles de simpatizantes de la oposición salieron a la calle exigiendo transparencia y justicia. Los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental en la cobertura de estos acontecimientos, poniendo de relieve el descontento generalizado y las acciones represivas del gobierno. Medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la agitación política, llamando la atención sobre la difícil situación del pueblo venezolano y las implicaciones más amplias para la democracia en la región. Para comprender plenamente el significado de estos acontecimientos, hay que tener en cuenta el contexto histórico de la crisis económica y social de Venezuela. Desde que Maduro asumió el poder en 2013, el país ha experimentado un dramático declive. Venezuela, que llegó a ser la economía más avanzada de América Latina, se ha enfrentado a la caída en picado de los precios del petróleo, la hiperinflación y la escasez generalizada de productos de primera necesidad. Estas dificultades económicas han provocado malestar social y la emigración masiva de más de 7,7 millones de venezolanos, el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. La actual situación política es la culminación de años de mala gestión y represión, por lo que las recientes elecciones constituyen un momento crítico en la turbulenta historia del país. Al reconocer a Edmundo González como vencedor, Estados Unidos y otros actores internacionales no solo cuestionan los resultados electorales, sino que abogan por un retorno a las normas democráticas en Venezuela. El futuro sigue siendo incierto, pero la implicación de la comunidad internacional ofrece un rayo de esperanza para la resolución de la profunda crisis del país. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.